Buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta y hoy vamos a hablar sobre la relación que puede tener la respiración con tu dolor lumbar. Así que no me voy a extender más. Bueno, quiero que sepas que además tengo mi nueva newsletter, que ahí comparto contenido exclusivo para esas personas que estáis ahí. Y cada jueves tenéis un nuevo email donde vais a tener información de mucha calidad. Así que ahora sí, vamos con el vídeo. En primer lugar, debemos de saber que nuestra respiración no va a estar relacionada únicamente con aspectos a nivel muscular o a nivel más físico, sino que debemos de tener en cuenta tres aspectos: ese aspecto físico, ese aspecto mental y un aspecto más fisiológico, de cosas que van a pasar dentro de nuestro cuerpo. En cuanto al aspecto físico, nos vamos a centrar sobre todo en esa relación o en esos aspectos a nivel de qué pasa a nivel del diafragma, a nivel de nuestras costillas, a nivel de los músculos intercostales, a nivel de nuestro abdomen, de nuestro suelo pélvico, de toda la musculatura del core y cómo todo eso va a afectar en mayor o menor medida al dolor. O también, ¿por qué no?, va a estar relacionado con el psoas, ya que el propio diafragma va a estar relacionado con el psoas, también cómo todo esto puede afectar o va a afectar a nuestra postura. En cuanto al aspecto mental, bueno, realizar respiraciones es muy conocido, todo el tema del mindfulness, de la meditación, pero prestar especial atención a nuestra respiración, cómo estamos respirando, si estamos respirando más rápido, más lento, por la boca, por la nariz, todo esto va a afectar también a que nuestros niveles, por ejemplo, de estrés aumenten o disminuyan, que la ansiedad también aumente o disminuya y que eso directa o indirectamente esté afectando a nuestro dolor. Y por último, como comentaba, ese aspecto fisiológico más relacionado con el sistema nervioso también va a afectar o va a verse afectado. Oye, va a aumentar la actividad de mi sistema nervioso y eso ¿cómo me puede afectar a mi dolor? Pues todo esto son cosas que vamos a ver, pero debemos de tener en cuenta que no es solo ese aspecto físico. En nuestro día a día respiramos y respiramos muchas veces. Si lo hacemos de una forma adecuada, esto va a ser beneficioso para nosotros y para nuestro dolor, y si no lo hacemos de una forma adecuada, probablemente estemos saboteándonos a nosotros mismos, estemos saboteando nuestro dolor, y esto es algo que es muy importante. Como decía, en primer lugar va a afectar en nuestro día a día. Por ejemplo, si yo hago respiraciones cortas y rápidas, al final puede ser que acabe yendo hacia adelante, contrayendo en mayor medida lo que es el diafragma, porque al final, al coger aire, mi diafragma desciende, se abren mis costillas y al soltar aire, mi diafragma sube y suben y cierran mis costillas en este aspecto. Al soltar, cierro mis costillas, mi diafragma sube y está más contraído. Por lo tanto, tener un tipo de respiración u otra, o tener un tipo de postura u otra, va a afectar a cómo está mi diafragma. Por ejemplo, si yo tengo ese diafragma más arriba, pues estaré en una posición más cerradita, y si yo tengo mi diafragma más descendido, voy a tener más esta postura, más con las costillas mucho más abiertas. Por lo tanto, esto es algo que hay que trabajar, y no voy a trabajar de la misma manera con alguien que esté en esta posición más cerrada que en esta posición más abierta. Aunque el dolor sea igual, aquí ya tenemos una diferencia a nivel postural, y ya no solo a nivel de las costillas, eso también a nivel de los hombros nos puede estar afectando. Por ejemplo, si yo tengo esta postura más cerrada, mis hombros van a estar más hacia adelante, voy a tener más tensión a nivel anterior. Si yo estoy más echado para atrás, estaré más a nivel posterior. Y como decíamos, ya no solo eso, sino lo que nos importa verdaderamente. Oye, ese dolor a nivel de la zona lumbar, pues si yo estoy aquí o estoy aquí probablemente toda la musculatura posterior de tu zona lumbar va a estar en mayor tensión, va a estar más comprimida. Y ya no solo eso, sino que tu cadera también puede estar sufriendo una serie de cambios. ¿Y esto qué va a provocar? Bueno, pues que toda la musculatura de la cadera esté
a lo mejor en una posición en la que no es adecuada o no está realizando las fuerzas de la forma que los tiene que realizar o se está sobreactivando, y además también esto puede estar relacionado con el suelo pélvico. Si yo tengo la cadera más abierta o más cerrada, esto va a provocar que mi suelo pélvico esté más ascendido o más descendido. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener más o menos tensión, y aquí también puedes tener problemas ya no solo a nivel lumbar, sino también a nivel del suelo pélvico, tanto chicos como chicas, porque ambos tenemos suelo pélvico. Hay ciertas diferencias, pero ambos tenemos suelo pélvico. Por lo tanto, esta postura, como vemos, va a afectar a nivel de nuestra caja torácica, de nuestro diafragma, a nivel de nuestro abdomen, de toda la musculatura, tanto anterior, posterior y lateral, como son los oblicuos, y a nivel de la musculatura de la cadera, que esto también puede producir pinzamientos a nivel nervioso. La propia musculatura o la propia articulación puede provocar ciertos pinzamientos que van a ser malos para nosotros. Por otro lado, oye, también nos va a afectar al descanso, o ser conscientes de nuestra respiración nos puede ayudar a bajar nuestro sistema nervioso y que esto nos ayude, por ejemplo, a descansar mejor. Si yo estoy muy alterado, tengo una respiración más rápida, va a ser más difícil que descanse. Si yo, por ejemplo, hago, un minuto de respiraciones conscientes y lentas, esto va a bajar el sistema nervioso o la actividad del sistema nervioso, y esto me puede ayudar a descansar. Por lo tanto, ser consciente de nuestra respiración en algunos momentos del día puede ser bastante interesante si queremos mejorar. Por ejemplo, hay ciertos relojes de actividad, como es el Apple Watch, por ejemplo, que lo que hace es, pues nos recuerda, oye, un minuto de respirar. Pues eso lo podemos utilizar, por ejemplo, por la noche para descansar mejor, o a media mañana, cuando hemos tenido una mañana muy intensa de trabajo, realizamos esas respiraciones que nos van a ayudar a bajar esa actividad del sistema nervioso y por lo tanto estar más predispuestos para a lo mejor hacer las actividades que tenemos que hacer después de la hora de la comida. Y como decíamos, y vamos a comentar ahora, la parte del sistema nervioso o cómo afecta esa respiración a tu dolor y a tu sistema nervioso, la vamos a ver ahora. Aquí tenemos que diferenciar de sistema nervioso simpático y parasimpático. Si yo tengo una respiración mucho más alterada, vamos a ver que nuestro sistema nervioso simpático va a estar mucho más activo. Eso nos va a producir que, por ejemplo, las pupilas estén más dilatadas, que estemos más nerviosos, que nuestro sistema nervioso esté en mayor alerta y por lo tanto esto puede producir mayor dolor. Por lo tanto, si vas como loco por la vida, seguramente también tu dolor aumente, o cuando tengas niveles de estrés mayores, pues también tu dolor va a ser mayor porque la actividad de tu sistema nervioso va a ser mayor. En cambio, si yo tengo una respiración mucho más calmada, soy mucho más consciente de esa respiración, voy a hacer que se active el sistema nervioso parasimpático. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a bajar las pulsaciones, nos va a poner en un modo mucho más tranquilo, mucho más centrado, y esto nos va a ayudar a que no esté tan alerta y por lo tanto que ese dolor disminuya. Y como hemos dicho, que también nos ayuda a descansar. Por lo tanto, entrar en ese sistema nervioso parasimpático nos va a ayudar a que ese dolor disminuya, a que seamos más conscientes de, por ejemplo, las actividades que estemos realizando, que estemos mucho más concentrados, que podamos dormir mejor, que baje nuestra presión arterial, que baje la actividad a nivel muscular, porque si no, el sistema nervioso va a estar mandando impulsos, 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 y esto también puede sobrecargar ciertas zonas. Por lo tanto, aquí vemos que ya no solo va a afectar a ese nivel físico, sino que indirectamente se va a ver afectado, pero por esa parte del sistema nervioso. Por otro lado, hablando de la postura, pues como hemos hablado, tenemos esas posturas más abiertas y esas posturas más cerradas. Normalmente en esas posturas más abiertas, la parte alta, es decir, el miembro superior, lo que son los hombros, caja torácica, cintura escapular, va a estar más comprimida a nivel posterior y más expandida a nivel anterior. Y al contrario, una postura más cerrada nos va a producir que estemos más comprimidos a nivel anterior y más expandidos a nivel posterior. Esto puede afectar con dolores, por ejemplo, a nivel cervical, a nivel de nuestros hombros y a nivel de nuestra zona lumbar. ¿Por qué? Porque nuestra columna no cambia únicamente aquí o aquí abajo, sino que todo está relacionado. Por ejemplo, si yo estoy más contraído aquí,
aquí voy a estar más expandido, por ejemplo, a nivel posterior, y mi cuello también se va a ir hacia adelante, mi cabeza se va a ir hacia adelante. Por lo tanto, esto es algo que hay que tener en cuenta y hay que trabajar todo en conjunto, porque a lo mejor tú tienes una hernia a nivel lumbar, tienes una serie de compensaciones a nivel de tu cadera y eso también te está produciendo un dolor en tu hombro izquierdo, por ejemplo. Y vas a tener también a lo mejor la cabeza adelantada y eso también es un problema. Por lo tanto, hay que trabajar todo en conjunto, porque ante todo somos personas antes que patologías o antes que posturas o problemas. Y lo contrario, si yo tengo esta postura, voy a estar más comprimido aquí, la cadera también va a estar en una posición más cerrada y eso va a producir una serie de problemas que hay que trabajar. Y luego también esta postura nos va a afectar a ese aspecto mental y tú te preguntarás, oye, ¿cómo? Bueno, pues si yo estoy aquí, voy a estar como más triste, más decaído, voy a estar más inseguro, pero si yo tengo esta postura más erguida, ¿vale? Más neutra, no estando aquí, sino una postura más neutra, con los hombros hacia atrás, la cabeza mirando al frente, voy a tener mayor seguridad en mí mismo, voy a estar mucho más alegre, voy a estar mucho más predispuesto a hacer ciertas actividades. Por eso, por ejemplo, cuando estamos tristes o cuando estamos decaídos nos venimos aquí y cuando estamos más felices estamos que queremos que la gente nos vea. Y eso al final también es importante. Ya no solo lo que sintamos nosotros dentro, sino lo que hacemos ver a los demás, lo que los demás ven de nosotros. Si nos ven que vamos por la vida así, pues van a decir, oh, esta persona le pasa algo, tiene algún tipo de problema. Y cuando tienes dolor, muchas veces es normal que vayamos así. ¿Por qué? Porque al final tener ese dolor día tras día no va a ser nada beneficioso. Y esto, como he dicho, tener ese dolor que te predispone a esa postura te va a afectar a tus relaciones personales, tus relaciones profesionales, tu trabajo, el que quieras hacer más o menos actividades. En cambio, si yo voy mucho más alegre, voy a querer hacer muchas más actividades, voy a rendir mucho mejor en el trabajo, voy a tener mejores relaciones personales y profesionales. Por lo tanto, como vemos, es todo un conjunto lo que debemos de tener en cuenta. En cuanto a esa parte mental, hemos hablado de la parte del sistema nervioso, de cómo esto nos puede afectar y también qué información le está dando o qué información está recibiendo nuestra cabeza. Al final también, como hemos dicho, esa postura, pues nuestra cabeza está recibiendo información de estoy decaído y aquí pues está recibiendo información de que, oye, estoy predispuesto para hacer cosas. Y ya no solo eso, sino que también esta parte mental puede ser negativa en cuanto al dolor. ¿En qué sentido? Pues el de estar pensando todo el rato en tengo dolor, que está claro que si tienes dolor es normal que pienses en ello, pero trabajar en este aspecto es importante y, por ejemplo, realizar ciertas respiraciones, donde puede parecer una tontería, pero es cojo aire, meto como aire bueno, cosas buenas y al soltar el aire suelto el dolor realizando respiraciones profundas. Eso también nos puede ayudar a mandarle impulsos positivos a nuestra mente para que nos ayude a mejorar nuestro dolor. Así que esto también es algo que debemos de tener en cuenta y es algo importante. Y vale, teniendo en cuenta todo esto, ¿y ahora qué puedo hacer? Bueno, pues, ¿qué puedes hacer? Diariamente realizar ciertos ejercicios que te ayuden a ser más consciente de tu respiración o también a colocar tus estructuras o en función de qué postura adoptes para respirar. Está claro que en un primer momento respirar únicamente te va a ayudar, sea en una postura, sea en otra, sea sentado, sea tumbado. Yo, para empezar, recomiendo empezar tumbado boca arriba, con los pies apoyados en el suelo y con las manos en las costillas. Ahí empieza a respirar y empieza a ser consciente de qué pasa. Oye, pues no noto que las costillas se me eleven, no noto que mis hombros se van hacia arriba. Ahí ya te está dando pistas de qué puede estar pasando. Vale, ya eres consciente de qué está pasando. A partir de aquí, oye, pues qué posturas voy a tener que realizar o qué respiraciones, en qué posturas o en qué ejercicios voy a tener que realizar para que sean más beneficiosas para mí. Vale, ya soy consciente de la respiración. Ahora, pues a lo mejor tumbado boca abajo o a cuatro patas o tumbado boca arriba con los pies elevados en una silla. Eso también va a colocar, por ejemplo, tu cadera en una mejor posición. La fuerza de la gravedad también va a estar empujando. Por ejemplo, si yo estoy tumbado boca abajo o a cuatro patas, la fuerza de la gravedad está empujando hacia abajo y me va a expandir toda la zona anterior. Bueno, pues si yo tengo comprimida esta zona anterior, esa respiración me puede ayudar. O al revés, si yo estoy tumbado boca arriba,
me va a comprimir aquí, me va a expandir más atrás. Bueno, pues ya son ciertas cositas que voy a poder ir haciendo. Y esas respiraciones, como hemos dicho, que me van a quitar entre 1 y 5 minutos al día. Por lo tanto, esto es importante. Y por último, trabajar totalmente enfocado en ti y en cómo tú estás respondiendo a tu dolor, a tu patología y a tu situación en el momento en el que te encuentras ahora. Porque también todos tenemos una predisposición a estar o a compensar de una manera o de otra, pero esto puede ir cambiando. Por lo tanto, ir valorando cada cierto tiempo va a ser importante para conseguir las mejoras que estamos buscando. Y por último, tienes que saber que tú eres lo más importante. Por lo tanto, lo más importante es que tú te empieces a conocer a ti mismo, qué está pasando en ti y cómo puedes empezar a conseguir esas mejoras. Así que nada más, no me voy a extender más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, creo que, bueno, es bastante práctico en este sentido y si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, como siempre, os dejaré por aquí mi Instagram para que le echéis un vistacillo, me contactéis por ahí, también tenéis, bueno, la posibilidad de contactarme por mi página web, por aquí, por YouTube, por los comentarios, así que nada más, espero de verdad que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo.